Muy buenas tengan todos y bienvenidos a una nueva conversación en el Atanor, un espacio diseñado para la difusión de las artes y también para reconocer el trabajo de tantas personas que día a día dan su mejor esfuerzo para que la cultura en general no caiga, sino que más bien se fortalezca y crezca en una sociedad que tanto lo necesita. En los primeros días de septiembre de 1980, en un congreso de la UNESCO, se declara a las ruinas de Copán como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Han pasado ya 40 años de este importante acontecimiento y quizá no se le ha dado en estos momentos el realce que amerita por las circunstancias socioeconómicas y políticas en las que vivimos. Sin embargo, acá, en Conversaciones en el Atanor, queremos tomar en manifiesto este importante acontecimiento y para eso la actriz y docente Mariela Zavala se hace acompañar hoy de uno de los historiadores más reconocidos de Honduras. Él es licenciado en Historia, tiene un posgrado, una especialidad en Cultura Amerindias de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y es una de las figuras tal vez más reconocidas de la televisión cuando a historia se refiere. Estamos hablando del señor Arnulfo Ramírez de la Costa, quien estará el día de hoy comentándonos en detalle lo que significa para Honduras y para el mundo este importante acontecimiento de las ruinas de Copán. Bienvenidos a esta nueva conversación en el Atanor. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí, como todas las semanas, con un nuevo programa, un nuevo invitado y siempre con temas que son de sumo interés, no solamente a nivel nacional, sino que también seguro que internacional. Agradecer siempre a la licenciada Claudia María Paz, porque se toma el tiempo para acompañarnos cada semana en estas grabaciones y poder compartir con otro público toda la información valiosa que damos aquí. El día de hoy, como bien nos presentó el magíster Fernando Egea, vamos a estar con el magíster Arnulfo de la Costa. Él da clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como bien lo comentaba Fernando, y bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí porque es un historiador de altos quilates, conoce, es un apasionado de lo que él ha estudiado y bueno, una de sus grandes pasiones es Francisco Morazán, que para eso vamos a tener otro programa. Así es. Es una belleza de clase la que él da con sus universitarios, los hace viajar a los lugares donde estuvo Morazán y ahí cuenta su historia. Pero en esta ocasión le vamos a sacar el jugo en otra de sus pasiones, las ruinas de Copán. Sí, eso es otra de las especialidades de Arnulfo. Inclusive él ha trabajado en este lugar en algún momento de su vida y nos va a contar. Entonces sí se ha especializado de primera mano. Y bueno, estamos en el marco de una conmemoración de precisamente esta joya que tenemos nosotros aquí en Honduras, como es Ruinas de Copán de la civilización maya. Hola Arnulfo, bienvenido y gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Hola, mucho gusto y para mí siempre es un honor y privilegio poder compartir conocimientos, sobre todo de esta gran cultura maya. Y gracias por invitarme, es verdaderamente un gusto estar con ustedes. Gracias, te hemos visto en estos días que has estado precisamente compartiendo lo que es esta conmemoración. Cuéntanos un poquito de lo que estamos celebrando ahorita en estas fechas y cuál es la fecha exacta. Bien, realmente se está celebrando los 40 años de declaración de sitio de patrimonio a la ciudad de Copán Ruinas. Un 5 de septiembre de 1980, pues a Copán se le declara sitio de patrimonio mundial. Quiere decir que ya Copán está elevado a una categoría como las pirámides de Egipto, como la ciudad de Machu Picchu, los grandes patrimonios de la humanidad. Ya Copán no solo pertenece a Honduras ni a Centroamérica, pertenece a todo el mundo. Por lo tanto, Copán se le considera pues uno de los sitios emblemáticos del periodo clásico de los mayas. Entonces, ese es el motivo de orgullo
en este año estamos celebrando los 40 años, o sea, no cualquier sitio se mantiene durante 40 años siendo sitio de patrimonio. Qué hermoso. Antes de comenzar de lleno con lo que es el tema de este programa, me gustaría conocer un poco más o dar a conocer un poco más de lo que es Arnulfo de la Costa. Cuéntanos cómo surge, en primer lugar, la pasión por la historia, para luego que nos cuentes cómo surge esa pasión exclusivamente por Copán. Bien, realmente la pasión por la historia viene de pequeño, ¿no? El hecho de conocer esos sitios misteriosos que de repente uno miraba por la televisión, esos lugares enigmáticos, lugares que están, pues, vamos a decirlo así, encerrados en selvas. Entonces, todo ese tipo de cosas me llamó la atención en principio. Dije, bueno, ¿por qué no estudiar algo que tenga que ver con esto y ya en descubrirlo, darlo a conocer y ayudar que con ese conocimiento la gente pueda actuar mejor? Entonces, al final, pues, inicié este recorrido. Siempre uno tiene ese deseo del tema de la arqueología, ¿no? Pero la historia, lo importante de la historia es el estudio científico del pasado para poder explicar el presente, o sea, el hoy, y así saber hacia dónde vamos al futuro. Pero al final vi que la historia no solo era lo que pasó, historia es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente lo que va a pasar. Y eso es lo interesante. Sí, hay muchas cosas que analizar a través de la historia, así que esperamos, hay tantas cosas que conversar con vos, ¿verdad? En varios programas para seguir organizando, porque la relación entre la historia y el arte es tan estrecha que vale la pena darla a conocer para que precisamente podamos no solamente tener la experiencia de vivir en este presente, sino que aprender a reconstruir nuestras propias vivencias, porque sabemos que estamos viviendo obviamente un momento histórico, es un momento presente, pero que logremos tener esa conciencia, no solo para reconocerla, sino que también para ver si logramos aportar un granito de arena para transformarla, con esas, en base a unas experiencias del pasado. Y Arnulfo, cuéntanos cómo surge esta especialización tuya en Copán, porque sé que estuviste viviendo ahí un tiempo, ¿verdad?, trabajando. Sí, realmente, como lo dijo al inicio, yo soy licenciado en Historia, que me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual también tuve la oportunidad de estudiar fuera de Honduras, en España, al obtener una especialidad en culturas amerindias. Entonces, todo eso pues me fue como conduciendo a lo que es mi especialidad en culturas prehispánicas. Tuve la oportunidad de trabajar en Copán en diferentes temporadas de excavaciones arqueológicas. Soy como un arqueólogo, decimos por ahí, atrapado en el cuerpo de un historiador, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos elementos de arqueología e historia. Entonces, parte de mi trabajo de campo realmente es en Copán. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se llama el Popol Vuh, que por ahí lo voy a mostrar, o sea, la Casa del Poder. Luego también en los túneles de la escalinata y en la clasificación del material de cerámica que salió de la excavación del Popol Vuh. Así que mi trabajo pues ha estado de campo, pues ha sido en Copán. Me he internado, por así decirlo, en el pueblo de Copán Ruinas para poder pues llevar a cabo ese proyecto. Y para mí, pues como todo hondureño, es un gran privilegio poder trabajar en Copán bajo mi visión de historiador, ¿no? Y poder aprender algunos aspectos importantes de la arqueología. Aquí es cuando se unen estas ciencias, ¿no? La arqueología, la historia, la antropología, el arte, que Copán es como un sitio donde llegan historiadores, llegan también antropólogos, llegan químicos, llegan físicos, llegan matemáticos, llegan arquitectos, historiadores del arte. O sea, Copán llega a una serie de profesionales para poder explicar ese entorno cultural. Definitivamente hablar con alguien que conoce de primera mano, porque ha estado ahí, es mucho más valioso, ¿verdad? A veces creemos que la historia solamente es garrotear, como decimos en la jerga popular, fechas o situaciones, pero en realidad no hay cómo vivir la experiencia de visitar estos lugares y estudiarlas de primera mano, porque todavía lo transmitís los conocimientos con mayor pasión. Sé que tenés mucho material, sos increíble, lleno de materiales, ¿verdad? Didácticos en fotografías, videos, etcétera. Así que siempre tenés que hacer una selección de lo que vas a mostrar en cada entrevista, porque sé que es bastante.
Cuéntanos, ¿cuál es ese primer material que nos traes hoy para compartir? Bien, entonces vamos a iniciar porque para hablar de los mayas es importante pues ver su contexto, ¿no? Como digo, somos historiadores y llevar como una línea. Y aquí pues creo que se mira bien la imagen, ¿verdad? Sí. Aparece el tema que vamos a desarrollar es la dinastía real de los mayas de Copán y vamos a intentar llegar a los últimos descubrimientos de Copán. Eso es bien importante. ¿Por qué? Recuerden, se está celebrando los 40 años de haber sido declarado sitio de patrimonio mundial, Copán. Entonces, por lo tanto, hay que darle honores realmente y vamos a ver por qué se le declaró también sitio de patrimonio, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, más que todo, voy a hacer una explicación en lo que es el Copán histórico, el espacio geográfico, el Copán mitológico y los últimos descubrimientos. Más o menos ese es el orden que vamos a llevar para poder entender mejor este tema, ¿no? Y ver las preguntas que uno siempre se hace, y como soy historiador, bueno, ¿quién fue el que habló primero de Copán? Por lo menos según las fuentes históricas. Diego García de Palacio. Diego García de Palacio era el oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. En el año de 1576, él manda un reporte al rey Felipe II de España y le habla de Copán. Y así entre líneas, dice el documento, el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, están unas ruinas y vestigios de gran población y de soberbios edificios. Vamos a decirlo así, a nivel colonial son el primer informe que se da acerca de Copán. Y estos soberbios edificios de tiempos inmemorables, que de muchas edades se ha perdido la memoria y noticia de los que la hicieron y fabricaron. Eso lo dice Diego García de Palacio, que era el oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. Él reportaba todo lo que estaba pasando en la época de la colonia en Centroamérica. Y podemos decir, pues, que el primer documento oficial es a partir de 1576 que se habla de Copán. Bueno, como se trata aquí de un recorrido, vamos a hacer ese recorrido, ¿verdad? Son lo que hemos comentado a lo que es Copán. Pero para entender a los mayas, pues hay que verlo bajo una óptica diferente. Por ejemplo, tenemos acá la cosmovisión de los mayas, en el cual los mayas tenían tres mundos, igual que muchas culturas, ¿no? El supramundo, que es el mundo superior, el mundo del cielo, las estrellas, el mundo inferior, pero el mundo medio, que sería el mundo en el cual vivimos, terrestre, y lo que es el inframundo o el Xibalbá. Los mayas pensaban que cuando uno moría, iba primero al inframundo y después iba al cielo. Entonces, pero cada uno de estos mundos tenían deidades. El supramundo, el mundo de las estrellas, tenía pues a la diosa Ixchel, la diosa de la luna, al dios del sol, a Ixagná, pero también en el mundo presente, en este mundo, habían otras deidades. Y podemos ver acá en esta imagen, hay varios colores. El color blanco, que lo tenemos en la parte superior, significa el norte. El color amarillo es el sur, el color rojo el oeste, el este, y el color negro el oeste, ¿no? Son los colores para representar los puntos cardinales. Para los mayas era muy importante lo que era el este y el oeste, porque es donde del este el sol sale por el este y después se esconde en lo que es el oeste. Y ellos cada día celebraban que el sol salía porque decían que cuando el sol se sumergía en la oscuridad podía ser devorado por una criatura del inframundo. Entonces ellos celebraban a diario que el sol salía, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces esta es la cosmovisión, cómo los mayas miraban su mundo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen que tengo mostrada, que es la famosa Vía Láctea. Para los mayas, la Vía Láctea tenía la forma como una serpiente. Quizás para los griegos la miraban como un chorro de leche que emana del pecho de una mujer. Pero los mayas también tenían también sus signos zodiacales, ¿no? Aquí tenemos la Vía Láctea representada en lo que es una serpiente, ¿no? Y también los colores, siempre uno se pregunta de dónde sacaban estos colores. Bueno, el maíz es una de las comidas importantes de los mayas. Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, en esta mazorca de maíz, los diferentes colores, lo que algunos llamarían los colores primarios, creo que ustedes los artistas lo saben mejor que yo, y donde aparecen aquí el rojo, el amarillo, el negro, el blanco. Es una pues, mazorca de maíz que sale de lo normal, para uno le pareciera como que no es real, pero sí existen, ¿no? En su mayoría, y usualmente las encontramos sobre todo en México. Entonces los colores
que ellos usan también en sus edificios, templos, en su cerámica, pues son colores, los colores básicos que nosotros utilizamos. Entonces aquí podemos ver una gama de diferentes tipos de mazorcas de maíz que encontramos en todo lo que es el mundo maya, ¿no? Bueno, al apreciar estos colores nos da la idea de también la importancia que tenía para ellos el maíz como una de las comidas más importantes. Otro elemento importante es el cacao. Recordemos que el cacao se saca pues una bebida más que todo para la nobleza, que actualmente se usa para hacer el famoso chocolate, ¿no? En aquel entonces lo tomaban como una bebida, como un té, pero un té amargo y algunas veces con chile, ¿no? Que es algo que incluso en la actualidad los doctores recomiendan para la gente que padece del corazón, porque agiliza un poco más el movimiento de la sangre, ¿no? El cacao es muy medicinal. Aquí le podemos ver en esta imagen que dice en Copán Ruinas sobre un árbol de cacao. Y el árbol de ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, en el cual aquí las ramas superiores simbolizan lo que es el cielo, el tronco simboliza lo que es el mundo terrestre y las raíces simbolizan el inframundo, ¿no? O sea, aquí vemos los tres mundos de los mayas. Entonces, para ellos, el árbol de ceiba era un árbol sagrado y lo encontramos en todas las zonas mayas. Aquí tengo, por ejemplo, un árbol de ceiba muy pequeño, ¿verdad? Que tiene una protuberancia, casi pareciera como una persona embarazada con una panza. Cuando se va estirando, pues un árbol que sus raíces pueden llegar hasta al río. Pero los mayas miraban este árbol de forma diferente. El árbol, como les decía, las ramas simbolizan el supramundo, y aquí miramos algunas deidades como la diosa de la luna, Ixchel, Xangná, el dios del sol, y una gama de dioses que ellos tenían que estar adorando tanto de día como de noche, y pues estaban llenos de deidades, y por eso para ellos era muy importante hacer este tipo de rituales. Cuando los mayas morían, ellos pensaban que iban a un sitio parecido a lo que es, vamos a decirlo así, el inframundo. Entonces, el inframundo para ellos se parece a una caverna que es, pues, líquida, es decir, es húmeda, es submarina. Entonces, según la tradición judeocristiana, cuando alguien muere, o va al cielo o al infierno. Según los mayas, realmente ellos iban al inframundo, todos pasaban por el inframundo, un lugar parecido a esto, una cova tenebrosa, rocosa, húmeda, y que ahí habitaban deidades. Aquí podemos ver los dioses del Xibalbá, ¿no? O del inframundo, deidades grotescas que había que atravesar ese camino porque se encontraban cuando ellos morían, ¿no? Claro, el rey iba protegido, la gente común y corriente tenía que irse protegiendo en el camino. Y acá vemos, estos son unos cenotes sagrados en México, donde vemos esa diferencia. El Xibalbá, que es representado por el agua, y el mundo presente, que es representado por lo que es la tierra, ¿no? Vemos ese paso de lo que es la muerte hacia lo que es la vida. Ellos creían realmente en ese paso, no tanto la muerte que hasta llega, pero creían que seguíamos viviendo, ¿no? Podemos observar en algunas excavaciones que se han hecho, sobre todo en Yucatán, que en estos cenotes sagrados hacían también sacrificios, ¿no? Y se han encontrado grandes cantidades de huesos, sobre todo de niñas que eran sacrificadas en épocas que no llovía mucho, ¿no? Lo podemos observar acá. Dentro del Popol Vuh, hay un libro sagrado de los mayas, el famoso Popol Vuh, pues ahí se habla que el origen, ¿verdad? Se empieza del ser humano, era que primero hicieron hombres de barro, pero estos hombres de barro cuando llovía se deshacían, después de palo o de madera, pero hacían demasiado bulla, y entonces finalmente hicieron al hombre perfecto. Hombre me refiero también a la mujer, ¿no? Lo que es el hombre de maíz, ¿no? Donde se une el maíz como la savia del maíz, esa masa del maíz que representa la sangre de este ser humano. Entonces es el hombre y la mujer perfecta para ellos. Dentro de la zoología sagrada tenemos pues una serie de animales importantes de los jaguares, y tenemos una pantera que pues representaba también la noche. De esos animales quizás de los más salvajes que hay en la zona, cazadores, y usualmente la criatura, sus criaturas pequeñas son blancas, después se van transformando a este color negro. Y el jaguar, que todos conocemos, que para los mayas esas manchas del jaguar representaban lo que son las estrellas, ¿no? El jaguar es un animal nocturno, poderoso,
verdaderamente ese es el rey de la selva, ¿no? ¿Verdad? Como se dice comúnmente, porque de la selva del Petén, ¿no? Que todavía lo hay. Aquí vemos en esta foto de una cámara trampa que se tomó esta foto en la zona de Tikal, en Guatemala, cerca donde están las ruinas de Tikal. En esta imagen podemos observar el diente de un jaguar, que podemos ver lo poderosos que son. Puede incluso penetrar la caparazón de una tortuga, estos dientes. Los monos son representados en la iconografía maya porque también representan a los primos hermanos de los dioses gemelos de la historia del Popol Vuh, que fueron transformados a monos. Aunque los monos usualmente andan en las copas de los árboles, que es lo que está más cerca del cielo. Entonces, por lo tanto, se vuelven un tanto sagrados estos personajes, ¿no? Y aquí podemos ver los famosos perros que también eran utilizados por los mayas. Este tipo de perro es un tipo de perro que pues de sangre muy, muy caliente para la selva. Él era parte también de la zoología de los mayas. E incluso en algunas excavaciones se ha encontrado de que cuando moría el dueño del perro, pues el perro era enterrado también con el dueño para que lo acompañara en la otra vida, ¿no? El famoso quetzal que vemos acá, que aquí tengo marcado en las plumas del quetzal. El quetzal era muy apetecido por los mayas. De hecho, algunos reyes de Copán tenían ese nombre. Cuando el quetzal vuela, hace un movimiento de esta forma, como ondulado, casi como una serpiente voladora. De ahí suena o aparece lo que se llama el quetzalcóatl, o lo que es la serpiente emplumada. También este colibrí que era representado como que traía mensajes de los dioses. Por lo tanto, uno tenía que recibirlos siempre si andaban cerca de sus casas. Aquí tenemos el quetzal macho, que es el que tiene esa cola, que se mira toda esa majestuosidad del mismo. La guacamaya, obviamente, era considerada un ave real y también guerrera, que traía el mensaje de los dioses, ¿no? Y vamos a verlo representado también en las ruinas, en la guacamaya que tenemos aquí en pleno vuelo con sus colores. Y el pavo, nosotros conocemos un tipo de pavo, pero este pavo que ven ahí es el pavo que utilizaban los mayas, el que también era parte de sus animales domésticos, al igual también eran consumidos. Un animal, un ave nocturna, que en muchos lugares lastimosamente las matan, porque dicen que atacan a ciertas aves, pero realmente ayudan de mucho a la ecología, ¿no? Me refiero a la que la gente llama por lechuzas, a los búhos, que ayudan en gran medida para eliminar plagas de ratones y de ratas que hay en las plantaciones, ¿no? Entonces, estos búhos traían, como los búhos solamente vivían en las cuevas, traían el mensaje de los dioses a los seres vivos aquí en la tierra, ¿no? Y el famoso tapir, que también era consumido por los mayas. Esta imagen es de una cámara trampa en la zona también del Petén, que hay en grandes cantidades por ahí. El venado, obviamente, ha venido acompañando al ser humano a través del tiempo, no solo a los mayas, sino que también al hombre prehistórico, que ha servido como alimento, al igual también sus cachos, que sirven para pues hacer petroglifos en las cuevas, o también como armas. La serpiente para ellos era muy importante, sobre todo esta que ustedes ven ahí, que es la serpiente de cascabel. La hemos representada en diferentes escenarios, esculturas, al igual también en lo que es la cerámica, ¿no? Aquí vemos al fondo la Vía Láctea, que para los mayas la Vía Láctea era representada mediante o por medio de una serpiente. Y el murciélago, mucha gente le teme, pero otro animal que de los mamíferos voladores que tenemos, nocturno, que ayuda a esparcir diferentes semillas y ayuda mucho a la parte ecológica del planeta, ¿no? Y era para ellos muy respetado porque como vive en las cavernas, si vive en las cavernas quiere decir pues de que estos murciélagos están en contacto con los dioses. Entonces, con todo esto, podemos decir que esta gran cantidad de animales son parte de la zoología sagrada. Las mariposas, por ejemplo, que tenemos, ellos representaban el espíritu de los guerreros, las mariposas. Por eso eran muy respetadas en su cosmovisión. Al igual también las abejas. Algo interesante, los mayas también pues explotaban la miel de las abejas. Y el tipo de abejas que ellos tenían es ese tipo de abejas. Es un tipo de abeja que no tiene aguijón. O sea, son abejas mansas, por así decirlo, ¿no?
al igual también la rana, que tiene que ver también con, se mueven tanto en el inframundo, que es acuático, y también en lo que es la tierra, como también la tortuga. Entonces, toda esta gama de animales son parte de su zoología sagrada. Estos que son interesantes, que son los famosos sonpopos. Esta foto la hice ahí en la universidad después de una lluvia, trabajan día y noche, ¿verdad? Que ellos, según la cosmovisión, el Popol Vuh, el dios sagrado de los mayas, los sonpopos le ayudaron a los dioses gemelos para poder llevar flores del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Entonces, son hormigas importantes en la cosmovisión. Luego tenemos algunos acueductos que ellos utilizaron, que todavía se siguen utilizando. Eran grandes ingenieros también los mayas. Y igual también ellos practicaron sacrificios, ¿no? Obviamente en ciertas épocas, en ciertos momentos del año. Dentro de los que ellos utilizaron minerales, tenemos aquí lo que es la obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica de color negro, que tiene mucho filo, era utilizada para puntas de flecha o puntas de lanza, como también el famoso jade, el jade que para ellos representaba eternidad, ¿no? Hemos encontrado en muchas excavaciones, sobre todo en tumbas, donde los personajes eran enterrados con jade. Algunas veces le ponían jade en su boca para que cuando el espíritu salga, el jade sirviera como un filtro purificador del alma, ¿no? Entonces encontramos grandes cantidades de ornamentaciones que hay en las tumbas y diferentes minerales que se pueden apreciar en las mismas, ¿no? Sí, también ellos hacían rituales funerarios. Tenemos acá, por ejemplo, un ritual interesante este es un dios, este es un rey Pacal, ¿verdad? Tengan ustedes una idea de lo que es una tumba. Eran enterrados con todas sus pertenencias porque ellos le apostaron a la otra vida y esto les iba a servir en la siguiente vida. Aquí tenemos a Pacal el Grande, este es un rey en Palenque. Podemos notar toda la indumentaria de jade, ¿verdad? Iba con una máscara de jade porque tenía que presentarse en el otro mundo muy presentado, muy protegido, ¿verdad? Y el jade prácticamente era una protección. Y aquí tenemos otra muestra importante de la máscara de jade. Esta es la reina roja encontrada en Palenque, en Copán, porque también hubieron reinas, mujeres que fueron reinas en el mundo maya. Y parte de lo que se ha encontrado en estos mortuarios, ¿no? Y esto, aquí vemos el típico príncipe maya, donde lo vemos con toda su indumentaria, ¿no? Este era, como decimos comúnmente, el hijo del rey, que tiene incluso algunas anomalías, por así decirlo. Vemos los ojos, los tiene como viscos. Los mayas, esto lo provocaban desde pequeños, ¿no? Al igual también las frentes muy aplastadas. Y era parte de la belleza. Y aparte de esto, cuando alguien tenía un defecto físico, también los mayas lo protegían, ¿no? Si eran jorobados, si tenían algún defecto físico, que quería decir que los dioses le dieron algo diferente que no le dieron al común de la población. Entonces, no eran discriminados, al contrario, eran cuidados, ¿no? Por los mismos. La gente pregunta, ¿dónde están los mayas? Bueno, los mayas ahí están. Hay aproximadamente 6 millones de mayas en todo el mundo maya. Que vamos a ver los países que lo incluyen. Tenemos estas niñas que son un poco más mestizas, pero de sangre maya. Otros se preguntan, ¿y los mayas de dónde sacaban los modelos? Aquí tenemos esta niña, por ejemplo, que yo marco, y al lado derecho aparece una escultura hecha allá por el año casi 600 después de Cristo, y esta niña es de la actualidad, ¿no? Aquí el primer ejemplo de mestizaje, este es Gonzalo Guerrero, un español que se hizo maya. Él se casó con una princesa maya y finalmente él murió por la causa de los mayas. Él murió aquí en Honduras, se enfrentó con los mismos españoles. Hernán Cortés le dijo que se regresara, él no quiso, y al final se enfrentó con los españoles en el Caribe. Aquí vemos la evolución de este personaje, cómo fue cambiando hasta lo que cómo quedó, ¿no? Entonces es un ejemplo importante de él decidió quedarse para esta cultura. Los mayas siguen todavía practicando rituales en la actualidad. También decoraban con famosos murales, o sea, una manifestación de arte muy importante que podemos observar en este caso, ¿verdad? Esto es en Bonampak, en México. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿de dónde nos valemos los historiadores para hablar de los mayas? ¿Qué necesitamos? Arqueólogos, antropólogos, historiadores. Necesitamos las fuentes históricas. Los mayas tenían la delicadeza de que ellos iban
anotando, por así decirlo, en los famosos libros de los mayas conocidos como los códices. Hay muchos códices, estos son como los más importantes. El Códice de Madrid, que se encuentra en España, en el Museo de América de Madrid, el Códice de Dresde, que se encuentra en Alemania, y el Códice de París, que está en Francia, ¿no? Son de los códices más importantes, no los únicos, pero donde hemos obtenido gran parte de la información acerca de sus deidades, y aquí vemos la manifestación del arte, ¿no? Lastimosamente, Diego García de Landa, un misionero español, decía que ahí había información satánica y se quemaron una gran cantidad de códices, aunque también él contribuyó para poder preservar los códices. Venus era uno de los planetas más temidos de los mayas porque traía enfermedades, traía peste, por lo tanto, había que estarlo observando constantemente y por eso Venus es de los planetas que más se mira, tanto de día como de noche. Entonces era por los mayas respetado, ¿no? Como tal. Y tenemos la típica casa maya, que todavía se preserva ese tipo de arquitectura, sobre todo en la zona de Yucatán. Los mayas tenían obsesión por el tiempo, a tal punto que ellos tenían 3 calendarios, ¿no? El calendario Had, que nosotros usamos en la actualidad, que es el de 365 días, y el Solki, que es el sagrado, de 260 días, que es el tiempo que tarda una semilla de maíz en ser mazorca, y es el tiempo que tarda aproximadamente un ser humano en gestarse en el vientre de una mujer, ¿no? Entonces, todo esto nos dice que para ellos el tiempo no era como lo vemos nosotros, ¿no? Como lo vemos en cuadrícula. Ellos lo miraban casi como en ciclos, por ciclos, y a tal punto que el tiempo tenía vida. El tiempo realmente era un ser vivo para ellos, ¿no? Aquí vemos toda la zona donde los mayas se desarrollan. Este es el límite del territorio de las culturas de Mesoamérica. Mesoamérica, recordemos que es una división cultural que va desde México hasta lo que es el occidente de Honduras. Y aquí es donde se inician estas grandes culturas, la cultura olmeca como la madre de las culturas de Mesoamérica, pero de aquí van surgiendo los chichimecas, los aztecas, los mayas, todas estas culturas que prevalecieron en la época prehispánica en América. Aproximadamente hay 140.000 sitios arqueológicos en Honduras, de los cuales solo 2.000 han sido registrados oficialmente, según datos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. O sea que Honduras tiene para hacer un gran sitio arqueológico. En todo Honduras es un sitio arqueológico y hay una gran riqueza arqueológica en Honduras. Bueno, y este es nuestro país con sus departamentos, con sus 298 municipios, con las 3.732 aldeas, al igual también con las 27.969 caseríos, y donde se encuentra Copán, ¿verdad? Más que todo lo encontramos acá en el oeste de Honduras. Casi estamos como a 12 kilómetros con la frontera de Guatemala, la suerte nuestra de encontrar a Copán. Y este es todo el mundo maya. Copán pertenece a un periodo que se conoce como el periodo clásico de los mayas. El periodo clásico de los mayas va del 250 al 900 después de Cristo. Que Copán, incluso tenemos evidencia arqueológica que fue ocupado desde el 1200 antes de Cristo. Ya habían lo que se llaman los pre-mayas, los primeros mayas, ¿no? Aunque vamos a hablar hoy acerca de esa dinastía que duró 400 años. La dinastía estuvo del 426 al 822 después de Cristo, ¿no? Y este es un mapa de todo el mundo maya, como a ustedes les había comentado. Países como México, Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras son como decimos, el mundo maya por excelencia en América. No encontramos hasta el momento en otro lugar más que en estos países. Entonces, vamos a iniciar. Cuando uno va a estar a las ruinas, encuentra muchos montículos que cuando los excavadores, los arqueólogos, empiezan a descubrir que en el subsuelo hay más. Los mayas tenían una costumbre de construir sobre construcción, ¿no? Entonces aquí vamos a iniciar ya, licenciada Mariela, vamos a iniciar ya el recorrido por Copán. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta de momento. Sí, bueno, en realidad hay tanto que comentar y preguntar, ¿verdad? Pero tal vez preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál es tu opinión, según toda tu expertise, experiencia en los estudios y que has también compartido con otros científicos
tanto de otras áreas de conocimiento como de otros países al momento de estar estudiando este mundo maya. Cuando se habla, por ejemplo, de todas estas cavilaciones sobre que los mayas predecían el futuro, ¿verdad? Y que según su calendario hay ciertas fechas que inclusive nos pueden alcanzar a nosotros, esas predicciones. ¿Qué maneja tu criterio al respecto y que hayas escuchado de otros científicos? ¿Eso se estudia o son simplemente elucubraciones de personas al momento de curiosear dentro de toda esta documentación? Sí, es la segunda opción realmente. Porque los mayas, como vos presenté al principio, lo que es la cosmovisión de los mayas, cómo los mayas miraban su mundo, ¿no? Entonces, el mundo de los mayas obviamente es diferente a nuestro mundo en la actualidad. Claro, hay cosas que como que nos llegaron, el famoso 21 de diciembre del 2012, ¿no? Que se hablaba acerca del final y que había un colapso. Es que realmente fue que acabó un periodo que dura más o menos como 5.000 y pico de años, que el 21 de diciembre del 2012 llegaba el ciclo, pero después el 22 de diciembre del 2012 comenzaba otra vez el ciclo. Entonces, como ellos miraban el tiempo como en ciclos, todo tiene un principio, obviamente un final, pero después vuelve a regresar a ese principio y así va la historia. Entonces, realmente, la cosmovisión de los mayas es un poco alejada de la nuestra. Son hechos que solo, por así decirlo, pertinentes a su cultura. Entonces, ellos siguen haciendo algunos rituales, se siguen creyendo, siguen llamando a sus deidades para el cultivo, hacen rituales para cultivar, rituales para cosechar. Hay una serie de rituales que todavía se mantienen y esa es una de las cosas que ellos mantuvieron a través del tiempo, porque cuando vienen los españoles vienen a imponer una religión, pero ellos trataron un poco, por así decirlo, de crear lo que se conoce como un sincretismo religioso, donde se ven elementos indígenas y elementos de estas culturas para no perderse, para no perder su religión, ¿no? Entonces, en este caso, realmente siguen teniendo ellos sus prácticas, pero muy a nivel interno, muy por sus grupos, ¿no? Y en cada zona. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Rabinal, en sus celebraciones de las ceremonias de Rabinal Achí, precisamente, allá entre diciembre y enero, y cómo ellos siguen, como bien lo dijiste, tradicionalmente con sus costumbres en ciertos rituales. Y la verdad es que antropológicamente hablando es una riqueza, pero para ellos es toda su cosmovisión puesta en esos momentos, en esos rituales. Son experiencias muy hermosas. La otra consulta, es increíble, ¿verdad? Sorprendente cuando muestras la diapositiva donde vemos a nuestro mapa, ¿verdad? De Honduras con los diferentes sitios arqueológicos y son bastantes. Eh, Ojalá le den más publicidad, ¿verdad? No sé si es que a lo mejor no están apenas en estudio o en acondicionamientos para que puedan ser visitados. ¿Has tenido oportunidad de estar en algunos de ellos? Cuéntanos un poco de estos otros lugares, en especial aquellos que son los menos conocidos. Qué bien, porque eso va acorde a la imagen que tenemos, que es referente a que uno cree que el mundo maya solo es Copán Ruinas, pero dentro de Copán Ruinas, por ejemplo, hay registrados más de 4.000 y pico de montículos, que cada montículo representa una estructura, ¿no? Un edificio. Entonces aquí tenemos algunas ciudades, algunos sitios arqueológicos cerca de Copán Ruinas, me refiero a Rastrojón, vemos acá a Río Amarillo, El Paraíso, Los Higos, El Puente. Todo esto, el puente más que todo es de influencia maya, pero los demás son con construcciones mayas. Es decir, que no solo es el sitio que conocemos de Copán, sino que también alrededor del parque arqueológico hay una serie de montículos y una serie de sitios arqueológicos mayas. Entonces, el mundo maya, por lo menos en el caso de Honduras, se expande un poco más. Claro, en relación a Guatemala, por lo menos tenemos una buena muestra que es Copán, pero también tenemos estos lugares como lo vemos aquí en el mapa. Por ejemplo, algo interesante, que hay una estela que no mucha gente la conoce, pero que casi como que le da la bienvenida a la gente en Copán, la estela J. Ya voy a mostrarla dónde está la estela. Dice acá, esta estela marcaba los límites del recinto real. Fue esculpida por un rey llamado Huasac-Tlajún Valcahuil, que voy a hablar de él. Ese es el 13º gobernante de Copán.
Y en la estela dice algo así como un letrero, como cuando uno le da la bienvenida o cuando va a una ciudad. Y la estela aquí es interesante porque dice el letrero, dice, en la parte oriental, que habla acerca de la autoridad y parece que indica, usted está entrando en la gran plaza de la gente, plaza sagrada, donde Huasac Tlajún o Balcahuil, sucesor legítimo, el gobernante 12, el fundador de y fundador de la dinastía de Copán, Quinish Chascumó, realizarán rituales para marcar el paso del tiempo y así asegurar sus vidas y prosperidad. Y cuando usted sale del lugar, dice, por el otro lado de la estela, usted ya sale de la gran plaza de la gente para volver al mundo de los mortales, como quien dice, anduvo en el mundo de los inmortales, ¿verdad? Gobernado por los ciclos de la vida y muerte. La estela hace referencia de la asunción del mando por parte del gobernante, tercero, conocido como Huaxac Tlajún Ubalcahuil, o que la gente conoce como 18 conejos, ¿no? Como usualmente se identifica, ¿no? Bueno, pudiera parecer como que si ellos nos estuvieran esperando, ¿verdad? Exacto. Proyectarse después de muchos siglos y decir, por aquí van a pasar, damos la bienvenida y la despedida. Una preguntita más para que luego continúes con esta hermosa cátedra. Que has estado ahí tanto tiempo, como experiencia personal, ¿percibís eso de lo que hablan todas estas estelas, de una aura diferente donde hay otro tipo de energías, sensaciones, por esta naturaleza que existe y toda esta arquitectura tan simbólica que hay? ¿Qué se siente estar viviendo ahí, en Copán Ruinas? Bien, Copán Ruinas es interesante porque es un sitio en el cual, en términos geográficos, es el lugar ideal. Por ejemplo, ellos cuando construyen al lado del río. Es el agua fundamental por el río Copán. Luego después, si vemos acá en la imagen, es un valle. Y es muy importante porque hay tierras fértiles. Entonces, realmente, incluso mucha gente siente como la sensación de que Copán es un lugar mágico. Bueno, ahí depende de cada quien y de la sensibilidad que tiene cada persona, pero sí es un lugar, vamos a decirlo así, misterioso, enigmático, mágico. Despierta mucho ese tipo de sensibilidades. Bueno, ellos lo miraban como un lugar sagrado, a tal punto que en esa estela le están dando ese tipo de bienvenida, casi están diciendo, usted está entrando a una zona sagrada. Casi como decir, quítese las sandalias, este lugar sagrado. Pero mientras esté aquí dentro de Copán, tranquilo, relajado, va a disfrutar, va a ser bendecido. Pero una vez que se va, vuelve a ser un mortal común y corriente. Interesante, ¿no? Es una forma de mitificar, vamos a decirlo así, de hacer más sagrada la ciudad de parte de los mismos mayas, quizás en esa época, ¿no? Y casi como una advertencia, ¿no? Si trae malas intenciones de un movimiento ahí en contra del rey, pues va a tener problemas. ¿No? Es como decimos hoy día, un mensaje subliminal también, ¿verdad? Depende cómo la gente lo tome. Claro, en esa época mucha gente se lo creía realmente, ¿no? Que era un lugar que ahí estaba el representante de su máxima deidad, que era el sol, ¿verdad? Los reyes de Copán. Entonces, por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, todo lo que es la parte principal de Copán, en la época de apogeo de Copán. Aquí era la zona, por así decirlo, pública, toda la parte que observamos acá, creo que sí sale la flecha, ¿verdad? Toda esta parte es la parte pública en Copán, ¿no? Donde se movía el pueblo, pero toda esta zona de aquí, del lado derecho, se le conoce como la Acrópolis. La Acrópolis es una zona privada, era para uso solo de la nobleza, ahí no se movía el pueblo. Ellos también tenían esa diferencia entre lo que era la nobleza y lo que era el pueblo. Y también la ciudad no es que era abierta las 24 horas, ¿verdad? 24/7. Había cierto control de entrada. De hecho, habían postas de control de entrada y de salida que vamos a mostrarlas más adelante, ¿no? Entonces, ellos también se lo habían planteado porque recordemos que habían reyes que estaban mucho tiempo en el poder. Estas son algunas imágenes viendo Copán desde arriba, y este es todo lo que es parte del Valle de Copán, donde se encuentra actualmente el sitio arqueológico, también el pueblo de Copán Ruinas. Este es
el vasto río de Copán y la ciudad de Copán Ruinas. Esta ciudad era también un barrio, en la época de los mayas, cada rey tenía un barrio propio. Este era un barrio de un rey, el rey número 12 de Copán. El rey se llamaba Humo Jaguar. Este rey estuvo en el poder 67 años, 67 años, y tenía su barrio, ¿no? Aunque su hijo, el famoso 18 Conejos, estuvo en el poder 42 años, o sea que entre padre y hijo hicieron 109 años de poder. Entonces, este es el pueblo de Copán Ruinas, que antiguamente pues fue un sitio arqueológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Copán, yo dije al principio, hablamos un poco de lo que es la dinastía real de los mayas de Copán, y aquí tenemos un poco el fundador de esta dinastía, el fundador de la dinastía de Copán, que era Kinich Ahau Yaskumo, que significa el Kinich Ahau, es Kinich, quiere decir sol, o sol sagrado. Ahau, señor, entonces sería el señor del sol sagrado. Yax es nuevo, Kut, Quetzal, y Moe, Guacamayo. Si hacemos una traducción sería el nuevo Quetzal Guacamayo, ¿no? Y este es el que inicia, el que funda la dinastía en el año 426 después de Cristo. Cuando encuentran sus restos, aparece que tienen una serie de efectos. Si vemos acá en su mano derecha, o al lado izquierdo nuestro, aparece que tenía la mano quebrada, tenía el esternón hundido y tenía la clavícula izquierda quebrada. Esto quiere decir que esto lo recibió esos golpes en su momento. Y fue un rey longevo, según el trabajo que hicieron los antropólogos forenses, determinaron que aproximadamente él tenía 80 años cuando murió, este gran personaje. Este es el fundador de la dinastía de Copán. Y aquí tenemos una reproducción que hicieron los antropólogos forenses de Canadá, donde era su cara cuando él estuvo en su último momento. Alguien, como dije, longevo, ¿no? Como tal. Pero bueno, esto es todo el Valle de Copán. Entonces vamos acá, vemos el Valle de Copán, y eso que ustedes ven de color blanco son las diferentes estructuras, los diferentes montículos que hay alrededor de Copán, los 4.000 y pico de montículos que hay. Entonces, en la parte central, la parte blanca que vemos ahí, este es el parque arqueológico, pero alrededor hay una gran cantidad de montículos que nos cuentan la historia de Copán. Copán, en la época de apogeo, casi llegó a tener 25.000 habitantes. En un valle tan pequeño, realmente estaba sobrepoblado, ¿no? Incluso la población de Copán, del pueblo de Copán, llos a esa cantidad casi para los años 80, imagínense, ¿no? Y los mayas ya en el año casi 600 después de Cristo ya habían llegado a los 25.000 habitantes. Cuando llegan a Copán los primeros pobladores, los primeros exploradores, allá por 1839 llega un estadounidense que se llamaba John Lowe Stephen, junto con Frederick Catherwood, llegan a Copán, y porque ellos andaban por todo el mundo maya. De hecho, estos dos personajes anduvieron por Egipto y todos estos lugares, y también anduvieron por todo el mundo maya. Llegan a Copán, querían hacer fotos en Copán, pero resulta que se encuentran con una persona que les dice que la única forma que hagan fotos y hagan dibujos es que le va a vender el predio. Y le vendió el predio por $50. O sea que la primera vez que llegaron estos exploradores, ellos compraron Copán por la cantidad de $50. Eso nos dice mucho de la poca importancia que tenía en ese momento, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que es el patio occidental, que es, esta es la zona privada. Vamos ahorita a lo que es la parte privada, lo que se llama la Acrópolis, que mucha gente cuando va a Copán dice, no, vamos a ver piedras. Sí, es cierto, hay muchas piedras, pero siempre comentamos, esas piedras hablan, esas piedras cuentan su historia, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en este dibujo ilustrativo, la parte amarilla, representa el edificio más grande que tenemos en Copán, que van a ver cuántas sorpresas tiene este edificio. Pero aquí vamos a comenzar con esta plaza, en este edificio que se llama el Templo 11, también se le conoce como la Tribuna de los Espectadores, por el otro lado. Aquí donde el rey se reunía con la nobleza para dar a conocer lo que las deidades le pedían, ¿no? Entonces, en esta plaza podemos ver los diferentes niveles de los mayas, de sus mundos, el inframundo representado aquí en el piso. Luego, al subir las gradas, tenemos el mundo presente, perdón. Y luego, después, al subir estas gradas, tenemos lo que es el supramundo o el mundo de las estrellas. Entonces, vemos los diferentes mundos en este edificio.
Entonces, en la parte superior encontramos lo que simboliza el supramundo, y aquí es donde el rey se posaba para dar a conocer lo que los dioses le habían dicho y que él lo comentaba a la nobleza. Por este lado la nobleza de ese edificio, solo que ese edificio tiene una forma de una cruz, o sea que por el otro lado la alaba el pueblo. Estos eran como los que estaban protegiendo ese paso del inframundo al supramundo. Se llaman el dios It, una I con una K, significa el dios del viento, uno de los dioses más temidos de los mayas, ¿no? Entonces, hay dos. Y por este lado, ya el rey solo daba la vuelta, se ubicaba y miraba al pueblo y daba también el mensaje al pueblo. Copán es una concha acústica. Usted habla desde ahí y se escucha al resto. Es interesante. Usted aplaude y el aplauso llega, regresa, ¿no? Entonces, es una ciudad que, claro, cuando fue hecha, no era que era hecha no es que el piso era de grama, no, el piso era hecho de estuco, que es cal con arena. Entonces había una especie como de eco, digámoslo así, ¿no? Bueno, aquí estoy mostrando donde el rey se sentaba justamente en el mismo lugar y ahí podía observar el gran juego de pelota. Ahí era donde él podía, siempre estaba en las alturas, siempre separado del pueblo, pero también siempre cercano a los dioses, o lo que son las deidades. En esta imagen podemos ver que en la parte superior de este edificio era donde el rey se sentaba, y todo esto que ustedes ven acá era pura gradería, ¿no? Y esta zona es una zona pública, pero atrás de este edificio ya era una zona privada. Aquí lo podemos ver mejor, ¿verdad? En la parte superior donde el rey se sentaba, y ahí podía observar el gran juego de pelota. Esta es una visión de lo que él pudo haber visto para ese entonces, ¿no? Bueno, continuando con esa plaza, tenemos acá lo que es el edificio, el más grande de Copán, que le llaman el Templo 16. Son números que le ponen los arqueólogos, aunque los mayas también le ponían nombres y números a los edificios. Interesante, ¿no? Debajo de ese templo encontramos, o al lado, una estela, que la estela está en lugares privados, perdón, lugares públicos, pero esta estela está en un lugar privado, pero es que esta estela fue movida de su lugar original. La estela estaba realmente debajo del templo, que aquí podemos ver en esta imagen el templo, que tiene diferentes niveles, ¿no? El color rosado es la última versión del templo, pero vemos el amarillo, el rojo, todo esto son las primeras versiones del templo. Aquí tenemos la evidencia que los mayas construían sobre construcción. Y en este dibujo ilustrativo podemos observarlo, que aquí aparece uno de los templos más bellos que se han encontrado en Copán, encontrado por el arqueólogo Ricardo Agurcia, arqueólogo hondureño, que es el templo de Rosalila, aunque el nombre verdadero es el templo del Kinich Ahau, o sea, del Señor del Sol. Vemos en esta imagen los diferentes niveles del templo y la última versión del templo 16. Entonces, cuando uno va a Copán ve esto, pero dentro de ahí encontramos esa gran cantidad de templos importantes. Y en la parte superior de este edificio está el lugar donde el rey se sentaba, como su silla real, que está protegido por esas calaveras descarnadas que ustedes observan en este momento, ¿no? Y con el famoso Tlaloc, que tiene que ver con el sacrificio o con lo que es la guerra, ¿no? Y acá el famoso templo Rosalila, o el templo del Quinichajao, el Señor del Sol, un templo hecho en honor al sol. Lo interesante de este templo es que los mayas no lo destruyeron, siempre acostumbraban a destruir la parte superior, pero los mayas solo realmente lo momificaron, lo pintaron de color blanco y después lo rellenaron de tierra. Uno se pregunta, ¿por qué hicieron eso? Cuando alguien moría, en aquella época, lo envolvían en una manta blanca y después obviamente lo rellenaban de tierra. Entonces, literalmente lo enterraron. ¿Por qué no lo destruyeron? Porque representa el sol, y el sol, recordemos que es una deidad importante. Entonces, si yo lo destruyo como rey que vengo, es una señal de mal augurio que yo destruyo mi templo. Entonces, los mayas lo momificaron, ¿no? Tuvieron ese temor y ese cuidado de no destruirlo como los otros templos que hemos visto. Aquí tenemos una imagen del dibujo técnico del templo, que cada una de las caritas que aparecen por ahí están representando lo que es el sol, ¿no? Y abajo del templo se encuentra una escultura en estuco, que es cal con arena, donde ahí encontraron los restos del fundador de la dinastía de Copán, que hablé al principio, de Kinich Ahau Yaxhumó, que significa el nuevo Quetzal Guacamaya. Ahí podemos ver entrelazado lo que es el Quetzal y lo que es la guacamaya.
casi que el rey está diciendo, miren, aquí estoy, búsquenme, ahí está mi resto, perdón. Ahí está enterrado nada menos y nada más que el fundador de la dinastía de Copán, ¿no? Donde se encontraron sus huesos de análisis para saber quién era y también parte de lo que él tenía, ¿no? Usualmente vemos el color rojo, que los huesos eran pintados con cinabrio para preservarlos y se encuentran. Y el famoso jade que les comenté, cuando alguien tenía jade en sus dientes o este tipo de perforaciones, significaba que el personaje era de alto nivel social, alta nobleza, como diríamos hoy día, de alta alcurnia, ¿no? Observamos en la tumba encontrada donde se ve ese color rojizo del cinabrio. Ahí también encontraron estas hachas de pedernal. Lo interesante es que estas hachas de pedernal tienen textil, tienen algodón. Hasta el momento es lo que se ha encontrado y preservado de algodón en Copán o de tela. La tela rápidamente se destruye, pero esto se encontró en esa tumba, ¿no? Al igual también el jade que les he comentado, que le servía en la siguiente vida, ¿no? Entonces todo esto nos dice que ellos sí le apostaron a la otra vida y debajo de ese templo encontramos otro. Entonces es lo que las grandes sorpresas que hay en un solo edificio en Copán, pero eso no es todo. También enfrente de este edificio está el famoso altar Q, que representa los 16 reyes que tuvo Copán en su dinastía, una dinastía que duró 400 años, el periodo de un Bactún, una de las dinastías más estables del mundo maya. Y ahí miramos el rey número 1, Yaxcumó, y el rey número 16. ¿Quién mandó a hacer este templo? Este altar lo mandó a hacer Yazpac o Yazpasat, que es el último rey de Copán. Quiere decir como sol naciente, madrugada, nuevo día. Él en la toma de posesión, él inaugura este altar, pero lo que está diciendo es que su poder depende de los 15 reyes anteriores. Eso es lo que está diciendo él realmente en esta escultura. Entonces hay 4 por el norte, 4 por el sur, por el este y por el oeste. En total son 16, que es la dinastía real de Copán. Ya viéndolo acá en esta imagen, vemos el rey número 1, Yaxcumó, el nuevo Quetzal Guacamayo, que le entrega el bastón de mando a Yazpac, y pues el que mandó a hacer el altar fue el rey 16. Él quiere que su toma de posesión sea algo trascendental. Fíjense que este rey hace cosas fuera de lo normal en Copán, a tal punto que casi toma el poder 2 años después, y hace este altar diciendo que Yaxcumó le pasó el bastón de mando, quiere autenticarse en el poder, aunque Yaxcumó había muerto más de hace 400 años, no importa, él está llamando a sus ancestros. El verdadero nombre de este altar es el altar de Yaxcumó, o sea, un altar dinástico realmente, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen, ¿verdad?, ilustrada, colores, el traspaso de mando, que en el lado derecho Yaxcumó le da el poder a Yazpac, ¿no? Para autenticarse en el poder mismo. Entonces con esto podemos decir que el último rey de Copán se está autenticando en el poder. Aquí tenemos algunas de la simbología del rey de Copán, que el primer rey de Copán, que el nombre completo era el primer verde Sol Quetzal Guacamaya, que este es el primer gobernante de Copán, donde aparece su nombre aparece en su tocado, Kinish Yaxcumó, el Sol primer verde Quetzal Guacamayo. Vemos ahí esa diferencia. Y en la parte del altar Q, donde aparecen todos los reyes, los 16 reyes de Copán, y donde habla quién asumió el poder, que es el último rey de Copán, conocido como Yazpac. Y él hizo algo fuera de lo normal. Él sacrificó 15 jaguares, uno en honor a cada rey, en la toma de posesión de su gobierno, y también sacrificó guacamayas, y también se encontró una excavación arqueológica en ese depósito que miramos ahí, se encontraron también una gran cantidad de hojas de plumas, perdón, de diferentes aves preciosas que habían quizás en aquella época en Copán. Sin comentarios decimos ahí, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a la zona residencial, ¿algún comentario, licenciada Mariela? Sí, realmente es... No la logro escuchar, no la escucho. Ok. Es bastante, ¿verdad?, lo que se tiene descubierto hasta ahora sobre ese mundo maya, y cada día se va descubriendo más. Es decir, uno puede estar visitando cada 3 años más o menos
las ruinas de Copán, que vamos a encontrar siempre algo nuevo. Muy interesante lo que siempre se ha dicho, ¿verdad? De este primer rey y el último, ¿verdad? Que pareciera que él mismo sabe que está cumpliendo un ciclo y que está terminando él con su dinastía esta gran civilización maya. Pareciera que fuera eso, ¿verdad? Como muchas veces se dice, que ellos manejaban todo por ciclos. Por otro lado, sí hay muchos lugares que todavía están en estudio y que todavía no dejan pasar público, ¿verdad, Arnulfo? Así Y es. hay otros vastos lugares ahí donde no son accesibles tampoco. Ahora, de estos variedad de montículos que existen alrededor, se pueden visitar. ¿Cuántos son? Y es valiosa la experiencia de visitar esta gran cantidad de montículos. Realmente están todavía casi como un estado salvaje, por así decirlo, ¿no? O sea que están en proceso de investigación y están en zonas un tanto, hay muchos arbustos, ¿no? Entonces realmente no se pueden visitar, solo son para uso de investigaciones, ¿no? Realmente, ¿no? Y por eso es que Copán, como decimos, hace falta más que decir de Copán. No ha sido excavado al 100%, obviamente. Entonces, el Copán cada vez nos trae más sorpresas. De hecho, en la actualidad se encuentran excavando estadounidenses, chinos, que nunca habían excavado chinos en América Central. Imaginen la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de China. También se encuentran mexicanos, hondureños. Entonces, hay una serie de profesionales, arqueólogos extranjeros trabajando en Copán, japoneses también, ¿verdad? Y ha hecho una petición, incluso el gobierno ruso, para poder trabajar en estas excavaciones. Entonces nos dice que para muchos profesionales trabajar en Copán también es prestigio, ¿no? Prestigio profesional. Y para nosotros que hemos tenido esa oportunidad es un privilegio, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, una zona que era la zona donde ellos vivían. La gente dice, bueno, ¿de dónde vivían los mayas? Este es la típica casa maya, ¿no? Donde tenemos la habitación principal, la habitación de su esposa y alrededor sus hijos, ¿no? Y en medio lo que es una plaza. Y la decoración, pues que tiene que ver con piedra, una casa de piedra. En aquel entonces ya se sabe que el personaje tenía mucha importancia, ¿no? Es decir, el tipo de piedra incluso que se usa en Copán, esa piedra se llama toba, es una piedra volcánica. Es muy suave para esculpir, pero también se puede destruir fácilmente con el caliente o los cambios de clima rápidos, ¿no? Los mayas, por ejemplo, en sus casas ellos enterraban a sus muertos en su casa. Los mayas no tenían cementerios, no es que los llevaban a cuevas, nada de eso. Los mayas enterraban a los muertos en su casa, cada casa tenía una cripta. Claro, depende del nivel social, así también era su cripta, si era de piedra, como la vemos acá. Solamente cuando alguien moría, pues la abrían, enterraban y realmente la reciclaban. En muchas excavaciones hemos encontrado hasta 7, 6 cuerpos. Ahorita en los trabajos que han hecho los japoneses, en el parque arqueológico, encontré una cripta casi como 12 cuerpos. O sea, nos dice que algo pasó ahí, murieron de alguna peste, como en la actualidad ahorita, cuando nos excaven en el futuro, los arqueólogos del futuro van a decir, aquí hubo una mortandad increíble, o sea, porque mucha gente está muriendo del COVID en diferentes países, ¿no? Entonces, el hecho de enterrar a sus muertos en su casa significa que ellos querían mantener el espíritu de sus ancestros, ¿no? Aquí puse a un estudiante a posar para que tenga una idea, ¿verdad?, de cómo era posición fetal, ¿no? Y era un lugar para ellos muy importante. Así como tenemos nosotros fotos de nuestros familiares muertos, los mayas tenían más que la foto, el cuerpo, y hay culturas en la actualidad que cada día de los muertos o el cumpleaños del muerto sacan la momia, ¿no? Y no es nada macabro, sino que es una práctica cultural que también se respeta en ese entonces. Aquí vemos más o menos una pequeña muestra de lo que es un entierro, pues la famosa posición fetal, ¿verdad?, que eran enterrados y que era una costumbre. Y más hemos encontrado restos de mujeres, ¿no? Bien, y ya para terminar esta primera parte, lo que es la Acrópolis, tenemos el patio de los jaguares. Y aquí es interesante porque creo que tiene que ver mucho con los artistas, porque aquí era una plaza, pero en la cual básicamente gran parte de la actividad era de tipo
de tipo cultural, tipo artístico. Lo podemos ver acá en esta reproducción que hicieron los artistas de la National Geographic, cómo era esta plaza en la época de apogeo de Copán, ¿no? Bueno, entonces esta Plaza de los Jaguares tiene varias casas importantes. Casa de Reyes, de dos reyes de Copán, que vamos a ver a continuación. Esta es una reproducción que hicieron los japoneses, cómo pudo haber lucido la plaza y los diferentes niveles. Como bien lo decía la maestra Mariela, en Copán hay unos lugares que son pues, inaccesibles porque solo son para investigaciones. Aquí podemos ver los diferentes niveles de ocupación del sitio y dentro de ahí pues tenemos lo que son los túneles. Los arqueólogos, no los mayas, los arqueólogos han hecho esos túneles para buscar los pisos originales porque debajo de Copán hay aproximadamente 2 ciudades más. Cuando usted va a Copán, usted va a la última versión de la ciudad, ¿no? Aquí estamos visitando lo que son los túneles y tratando un poco de conectar con los edificios que encontramos en la parte superior. En la parte derecha vemos que es un muro hecho por los mayas, ¿no? Y que al subir estas gradas encontramos una especie de un baño, le llaman un baño, no se sabe para qué se pudo haber utilizado esto, ¿no? Pero era una especie como una pileta, por así decirlo. Y también hay una casa en la zona del Patio de los Jaguares, que es la casa del último rey de Copán, Yaspat o Sol Naciente, Nuevo Día. Esta es su casa. Este es el rey que sacrificó los jaguares, ¿no? Este es el rey que hace cosas fuera de lo normal en Copán. Y el nombre completo de este rey era Yaspasal Chan Yoab, que quiere decir el nuevo día, el sol naciente, el madrugada, ¿verdad? Esta es su casa. Y él en su casa, la decoración de su casa, en gran medida, aparece siempre vestido como guerrero. Él quería infundir miedo realmente a su población porque son los últimos días de Copán y le toca gobernar en momentos difíciles, a tal punto que incluso él se sale vestido con unos cráneos a la inversa, son como cráneos o cabezas trofeo que aduce que él llevó esclavos para sacrificio. Y él dirigió la construcción de su propia cripta, algo también fuera de lo normal en Copán. Esta es la cripta o la tumba del último rey de Copán, que por cierto fue saqueada al final en los últimos tiempos en Copán por los mismos mayas, ¿no? Recordemos que este es el último rey de Copán de la dinastía. Entonces siempre eran enterrados con todas sus pertenencias, como lo hemos comentado, y él manda hacer algo fuera de lo normal también. Él manda hacer una estela y la ponen al lado de su tumba, donde aparece él muerto. O sea, es como algo muy raro. Esta estela que vemos acá a continuación, esta, que aparece que ya él está en el inframundo, desciende al inframundo, y fue encontrada al lado de su tumba. Es como que alguien muera y le hagan un banner y el banner de la persona muerta y después entierren el banner con la persona. Es algo fuera de lo normal, un poco raro, ¿no? Este es el patio de su casa y la casa vista desde arriba de otro rey importante. Este rey es el famoso rey que la gente conoce como 18 Conejos, el 13º rey, que el nombre completo era Huasaklahun Ubal Kawil, quiere decir las 18 manifestaciones del Kawil, esa es la traducción. Esta es su habitación principal y alrededor, pues sus guardaespaldas que lo custodiaban, pero que también este edificio simboliza o tiene que ver con el observatorio astronómico que había en Copán. Este edificio que representa un observatorio astronómico, pero también es la casa de este rey. O sea que tenemos dos casas importantes, del el último rey y del rey número 13 en Copán. La casa en sus inicios, vemos aquí que hay una ventana, a esto se lo conoce como la ventana de Venus. De aquí él observaba a Venus, porque Venus casi va siguiendo a la luna, y Venus es de los pocos planetas que se manifiesta más seguido, ¿no? Y esta es la entrada a su casa. Que lo interesante de esta casa es que en la entrada, usted cuando atraviesa esta entrada, está accesando a otro mundo. Y aquí podemos ver que la parte superior representa al supramundo, o sea, el mundo de las estrellas. Cuando los mayas morían, iban acá arriba. Pero en la parte de abajo hay una serie de calaveras que representan el inframundo, o sea, el Xibalbá. Hasta el momento, en el mundo maya, no encontramos unas esculturas
que representen tan simbólicamente el supramundo de los mayas y el inframundo de los mayas como lo tenemos en Copán, en la casa de este rey. Y aquí en el lado izquierdo aparecen unos personajes que se llaman los Bacad, que están sacando a los que están en el inframundo, se los pasan por sus manos y lo ascienden al supramundo o al mundo de las estrellas o la última morada de los que mueren, porque al final uno se convierte en una estrella, esa es como la última fase. Porque en el inframundo hay 13 niveles, pero en el supramundo hay 9 niveles que pasar, o sea que no es tan fácil, ¿verdad? Y aquí al fondo, pues como les decía, la casa de Huasac Tlajún o Valcahuil, una casa que le llaman también la montaña sagrada, ¿verdad? Donde se producía el maíz, y aquí una representación de los rituales que él hacía en el interior. O sea, era una casa muy importante que lo transportaba prácticamente a uno a otros mundos, ¿no? Aquí cuando la casa está casi en su máximo apogeo, realmente es acá, en el cual representa como la entrada a las fauces de una serpiente. Se puede observar aquí algunos colmillos, aquí también, y esta es la casa del rey, 13º rey de Copán, conocido como 18 Conejo, que el nombre original era Kinich Ahau Huasac Tlajún Ubal Cahuil. No sé cómo lo puede traducir la compañera, pero bueno. Y aquí al lado tenemos el Popol Vuh o la casa del poder. Bueno, ya fue donde tuve la oportunidad de trabajar. Esta es una vista de cómo él miraba al rey, porque toda esta plaza, los Jaguares, era un anfiteatro. Esta es una de las esculturas que no se encuentra en Honduras, sino que está en Inglaterra. Allá por 1900 en Copán había 50% para quien descubría y 50% para Honduras. De parte del 50%, este es parte del 50%, que no está en Honduras, ¿no? Es el dios del maíz famoso, que lo encontramos en el pasaporte de Honduras y que ya solo está en el pasaporte porque el original se encuentra en Inglaterra. Y acá, parte del anfiteatro, esta era como la tarima principal, aquí es donde se van a cabo los eventos, ¿no? ¿Y por qué se le llama la Plaza de los Jaguares? Porque vemos unos jaguares danzando, ¿no? Bailando. Uno a cada lado. O sea, de ahí el término de la Plaza de los Jaguares. Es posible que los mayas no le hayan puesto ese nombre, pero se le pone así en relación a la iconografía que tiene que ver con los jaguares, que está uno a cada lado en una posición danzante. Es todo un mosaico de piedra, ¿no? Cada uno de estas piezas en Copán. Más o menos tenía esta imagen, ¿verdad? Para que se inspiren para algún mural en la universidad, ¿verdad? Sería interesante en la parte de arte, ¿no? Y parte de todo el anfiteatro. Era un anfiteatro. Obviamente las obras solo eran para los personajes más importantes del lugar, ¿no? Tenemos la casa del poder o el Popol Vuh, que aquí tuve la oportunidad de trabajar en esta casa, la visión que tenían desde ese lugar. Y esta casa fue hecha por el rey número 14, que el nombre en maya era Cac Yoplac Xancawil, que la traducción sería como Lumo Mono, el rey Humo Mono, rey número 14 de Copán. Este era el hijo de 18 Conejo. Yo le llamo rey triste. ¿Por qué? Porque a 18 Conejo, o Huasac Tlajún o Valcahuil, las 18 caras del Cahuil, resulta que lo decapitaron. Lo capturaron en Copán y lo fueron a decapitar a Quiriguá. Copán empezó a decaer a partir de esto, ¿no? Y su hijo quedó en el poder, porque el padre le dejaba el poder a su hijo. Y resulta que este solo hizo este edificio, el Popol Vuh o la casa del poder, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la zona pública. No sé si hay algún comentario, maestra. Sí, realmente es también interesante cómo lo que sobrevive de las culturas es todas sus expresiones artísticas, ¿verdad? Y que a partir de esas expresiones artísticas es que en este caso los historiadores, arqueólogos, todos los científicos que tratan de discernir cómo era la cultura, la vida cotidiana y toda su forma de pensar, se descubre a partir de expresiones artísticas, ¿verdad? Que algunas de ellas pues habrán sido con esa intención y otras no. Sin embargo, están tan depuradamente hechas, con tan magistralmente acabadas,
que son obras de arte, ¿verdad? Tanto formas de escultura, usaban hasta los colores sacados de la tierra o de la misma naturaleza, y no digamos ya las expresiones arquitectónicas y cómo ellos expresaban todo su pensamiento y quiénes eran para mandar a hacer todo un diseño de su propia vivienda, los que tenían el poder para hacerlo, ¿verdad? Y sus vestimentas, todos sus rituales, toda una expresión artística de donde, en este caso, la historia y todas las ciencias aledañas logran entender y traernos traducido a todo ese trabajo de traducción a partir de esas manifestaciones hasta nosotros para poder entender toda esta cultura. Entonces eso es muy enriquecedor, digamos, por parte de lo que es el arte y una de las tantas cosas para lo que la humanidad la necesita. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la zona pública, donde se movía el pueblo, ¿no? Realmente ya hicimos recorrido por la Acrópolis, ahora vamos a la zona pública. Y acá es donde comentaba al principio la maestra Mariela, en relación a Copán, que está cumpliendo 40 años de haber sido nombrado sitio de patrimonio. En principio, Copán se nombra sitio de patrimonio por las escalinatas de los jeroglíficos y por las estelas, pero también por cada una de las plazas que estamos viendo en este momento. O sea que toda la majestuosidad que tiene Copán. Copán tiene, como dicen, calificaba para ser sitio de patrimonio. De hecho, en esa época, para 1980, no solo Copán aplicó a la UNESCO, aplicaron otras ciudades. Copán prácticamente pasó casi, digámoslo así, en forma automática, cumplía todos los requisitos, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces tenemos la zona de la escalinata, un sitio o una parte pública, por así decirlo, donde se movía el pueblo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más o menos un dibujo técnico, ilustrativo, de cómo se miraba para ese entonces. Y este dibujo o esta reproducción la hizo una rusa que vino a trabajar acá, se llamaba Tatiana Proskurakov. Ella primero vio los montículos, pero trató un poco de visualizar, era arquitecta, visualizó cómo pudo haber sido la escalinata y no estaba equivocada realmente. El aporte también de las mujeres en el trabajo arqueológico, no solo son hombres, también hay mujeres en este trabajo. Y ella visualiza, y aquí vemos en este dibujo ilustrativo de cómo era la escalinata, ¿no? Que representa realmente una serpiente, y vemos al lado acá lo que son los colmillos, los ojos de la serpiente, los dientes, es como la cara de la serpiente, y el resto de la escalinata representa el cuerpo de la serpiente. Y aquí aparece un personaje que fue el que hizo la última versión de la escalinata, que era Humo Caracol, o Humo Ardía, o Humo Concha, el rey número 15 de Copán. Este rey número 15 era ¿qué sería? Como nieto de 18 conejos, ¿no? Porque acuerden que era una dinastía, el padre le bajaba el poder a su hijo. En la escalinata está representada por los últimos CR de Copán, donde nos cuentan la historia. Cada uno de los escalones está finamente esculpida. Hasta el momento es la escalera dinástica más grande del mundo maya. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Y en la parte central aparecen los reyes vestidos como guerreros. Aquí no son deidades que están ahí, son los mismos reyes que están vestidos como guerreros, ¿no? Lo interesante también de la escalinata es cómo va mostrando los diferentes reyes y cuenta la historia de ellos. Obviamente puede ser una historia mítica, una historia que ellos querían contar, no es como decimos nosotros, la historia oficial, pero bueno, por lo menos nos relatan ahí. Entonces, como les comentaba, cada uno de estos escalones está finamente esculpido, donde relata la historia de estos reyes, ¿no? Y aquí podemos observar algunos elementos que muchos han sido destruidos porque esta escalera fue una de las primeras en venirse abajo. Cuando Copán fue abandonada, Copán, la última evidencia que tenemos es en el año 822 después de Cristo. Fue abandonada, pues resulta que fue la primera en venirse abajo. Supuestamente era emblemática, pero fue la primera en venirse abajo. Vemos acá en este dibujo ilustrativo los diferentes niveles de la escalinata, o sea que debajo de la escalinata hay más. No solo, esa es la última versión, pero debajo de esta hay varias. Aquí lo vemos en este dibujo ilustrativo, donde nos muestra las diferentes épocas, y hay una tumba que tuve la oportunidad de trabajar,
una tumba que data del 695 después de Cristo, buscando la pared original de la escalinata. Aquí estamos adentro de la escalinata, es lugares donde la gente no entra, que preguntaba la maestra Mariela, ¿verdad? Aunque vayan a Copán no van a tener acceso a esto, pero en la oportunidad que tuvimos de trabajar en Copán, vimos esto limpiando para encontrar las paredes originales. Se va encontrando dentro de esto. Esto nos va diciendo uno que hay como una tendencia, un patrón, que algo se encuentra adelante de esa línea de piedras que tenemos en esta parte. Cuando se limpió la zona, se encontró ese tipo de arquitectura. Es una arquitectura o una cripta, arquitectura mortuaria, o sea, una cripta, ¿no? Lo que nosotros conocemos como una tumba. Se limpió la zona, se encontró las lápidas, se procedió a levantar las lápidas en la tumba. Obviamente por la dimensión de la tumba, por las lápidas, nos dice que es un personaje importante, ¿no? Se levantaron las lápidas, se encontraban este tipo de vasijas, huesos, que hoy día las vemos ya en el museo ya totalmente restauradas. Las famosas tapaderas de incensario fueron encontradas en esa tumba, que se cree que es la tumba del rey Buchang, aquella estela que estaba en la plaza occidental, un rey que llegó al poder a los 15 años, ¿no? Rey número 11 de Copán. Y también se encontraron ofrendas de jade, como lo hemos comentado con ustedes, la importancia que tenía para ellos el jade. Dentro de Copán hay una serie de esculturas que pues están dispersas, son lotes de cultura. Los arqueólogos todavía hasta el momento no saben dónde iban ubicadas, porque es todo un mosaico. Aquí, por ejemplo, miramos esta escultura que está cerca de la escalinata, que nos representa lo que es una serpiente emplumada, ¿verdad? Que era muy típica la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl, el Cuculcán, la serpiente que vuela, ¿no? Bueno, vamos a la penúltima plaza, que es el campo de pelota Guacamaya. ¿Por qué Guacamaya? Bueno, el campo de pelota se le considera uno de los más bellos del mundo maya. Recuerdan que al principio les comentaba de que cuando hablamos de la cosmovisión de los mayas, el inframundo de los mayas, aquí se jugaba el juego de pelota. El juego de pelota realmente se jugaba en el inframundo, no en el cielo ni en el mundo presente. En la cosmovisión maya se jugaba en el inframundo. Y ahí es cuando aparecen los famosos personajes del Popol Vuh, Unampuis, Balanqué, los dioses gemelos que van a hacer un juego de pelota con los dioses del inframundo. Que los tenemos, ¿no? Unampuis, Balanqué, que la historia cuenta que los tíos jugaron un juego de pelota con los dioses del inframundo y finalmente murieron. Entonces ellos iban a pedir la revancha a los dioses del inframundo. Entonces vemos en el caso de Copán, el campo de pelota, repito, uno de los más bellos de Mesoamérica, que tiene la forma como una I, casi muy parecido, ¿no? El campo de pelota es importante en todo el mundo maya. Encontramos en cada lugar un campo de pelota. Por ejemplo, tenemos acá a estos personajes, a los dioses gemelos, que están solicitando el reto. Esta es lo que habla el Popol Vuh. Voy a simplificarlo por el tiempo, pero van a pedir un reto y al final los dioses del inframundo le aceptan el reto, pero tienen que pasar varias pruebas, ¿va? Pero al final pierden. Y resulta que a uno de ellos, a Unampu, le ponen su cabeza, le cortan la cabeza y le ponen un árbol. Ese es el famoso árbol que hay mucho aquí en Honduras, en el sur, ¿verdad? Y resulta que él le pide a una doncella del inframundo, una hija de un señor del Chivalbá, que se acerque. Viene y le dice que ponga sus manos. Él, Unampu, le escupe la mano y después ella sale embarazada. Sale embarazada otra vez de los dioses gemelos y la expulsan del inframundo y la mandan para el mundo terrestre. Y se va a vivir con la abuela de los dioses gemelos y vuelve a parir ¿a quiénes? Otra vez a los dioses gemelos. Y los dioses gemelos regresan de nuevo a pedir la revancha. Interesante esta historia, ¿no? Esta lo encontraban en México, en una escena del juego de pelota. Es un esclavo, ¿verdad? Para sacrificio. Y aquí, pues, con los que ellos se encuentran, con los dioses del inframundo, con los que se van a enfrentar en el gran juego de pelota, los dioses gemelos. Es un gran juego, ¿no? El juego de la vida y la muerte. Simboliza el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. Y resulta que los dioses gemelos dicen que ellos pueden devolver la vida. Y le dicen a los dioses del inframundo que antes de jugar, que los van a asesinar y después les van a devolver la vida. Pero estos no le devuelven la vida, ¿no? Los dioses del inframundo
si vuelven a vivir, vienen con más fuerza. Entonces ellos se dejan matar por los dioses del inframundo, pero al final estos no les van a perdonar la vida. Aquí se ve un pez, por ejemplo. Acuerden que esto es en el mundo, en el Xibalbá. El Xibalbá es el mundo acuático, ¿verdad? Y finalmente, Unampuis Balanque salen triunfando, que no ganaron, pero salen triunfando, que ganaron el juego de pelota. Cumplen la venganza y finalmente se convierten en el sol y la luna. Entonces los mayas, cada vez que juegan el juego de pelota, están recordando la hazaña heroica de los dioses gemelos. Entonces aquí tenemos una reproducción hipotética, ¿verdad?, de cómo pudo haber sido el gran juego de pelota en Copán, uno de los más bellos, decorados obviamente con guacamayas. Y es un lugar donde ellos habían aquí marcadores. Tenemos las famosas cabezas de guacamayas que servían como marcadores, donde aquí pegaba el balón. El balón era un balón de hule que casi pesaba 10 libras de hule, digámoslo así. Y estos son los marcadores de este gran juego de pelota encontrados en Copán. Y aquí las cabezas marcadoras, aquí era donde pegaba el balón, donde se hacía lo que es el puntaje. Y aquí un poco de publicidad, ¿verdad? Estamos entrando al lugar famoso Arco Falso. Cuando ellos pasaban por acá, ellos pasaban a otra dimensión, pasaban al inframundo. Entonces era como cuando alguien viene, cuando los jugadores en el estadio salen de los camerinos y después salen hacia afuera y ven aquel gran cantidad de personas, obviamente es impactante, ¿no? Y las guacamayas, que son aves guerreras, que traen mensajes de los dioses, es lo que sirve de decoración en el campo de pelota. Por eso se le considera uno de los campos de pelota más decorados del mundo maya. Bueno, la gente pregunta siempre, ¿cómo quedaba? Sí, el capitán del equipo perdedor moría, pero el capitán del equipo perdedor eran varios. Eran los dueños del equipo, que eran de la nobleza. Entonces lo que ellos hacían era que sacrificaban a un esclavo en nombre de él. Así de sencillo, ¿no? Este altar que está ahí por el campo de pelota fue el último altar que se hizo de Copán, conocido como el altar L. La fecha que nos da es año 822 después de Cristo. De ahí no se volvió a construir ni un tan solo altar. Ese fue el último. De hecho, quedó incompleto. Y ahí aparece un rey que no es parte de la dinastía, rey 17, que se llamaba Usitok. Este rey pretendía el poder. ¿Y se lo pide a quién? Se lo pide al último rey, conocido como Yazpak. Le pide que le pase el bastón de mando. El que está en el lado derecho es el último rey de Copán, el rey 16 que hemos venido hablando, ¿no? Y aquí tenemos un campo de pelota para práctica que ellos tenían, era más que todo utilizado por la nobleza misma. Y finalmente, aquí en Copán tenemos el Patio del Sol. El Patio del Sol, que donde está las famosas estelas. Esta es una vista tomada con un dron de cómo era el patio del Sol. ¿Dónde se encuentran las estelas? Una zona de mucha adoración, de mucho encuentro, de mercado que tenían ellos. La zona también sagrada, como lo decían al principio, y aquí se encuentran varias estelas. Cada una de estas estelas, por no decir todas las que están en la parte principal, representan a un rey. Al rey número 13 de Copán, conocido como 18 Conejos o Huasac Tlajún Ubal Cahuil. Las 18 manifestaciones o caras del Cahuil, que están representadas, está representado acá. Si ustedes van a Copán, van a ver que la cara está dando unas al este, pero también, aquí lo vemos, unas caras dan al este y otras dan al oeste. Quiere decir que están llevando el recorrido del sol desde que el sol sale hasta que el sol se esconde. Las estelas representaban al rey, pero también las estelas representan lo que es un árbol de piedra. Aquí vemos esta estela que representa al rey número 12 de Copán, a Humo Jaguar, que es el papá de 18 Conejos. Este fue el rey que les comenté que estuvo en el poder aproximadamente 67 años, ¿verdad? En el poder. Y en el lado derecho, cómo encontraban esa estela, y en el lado izquierdo, cómo está actualmente. Y aquí vemos al rey representado, el rey Huasac Tlajún Ubal Cahuil, en la estela A en Copán. Y tenemos varias estelas y el mismo representado. Y en el lado derecho vemos una figura donde es un dibujo hecho por Freddy Catterbuck. Estos fueron los que compraron Copán por $50. Los dibujos originales se encuentran en Inglaterra, de este arquitecto. Y la estela
vista, por así decirlo, en una vista de 180 grados de la estela. Y de aquí, el por qué se llamaba, o por qué los primeros exploradores le llamaban 18 conejos. Si vemos en la imagen, aparecen ahí 3 barras, más 3 puntos. Cada barra vale 5, cada punto 1, son 18. Y abajo, como la forma de un conejo, que los conejos no existían para esa época acá, ¿va? Y luego vemos el glifo de gobernante. Luego vemos el glifo de un murciélago. ¿Qué nos dice esto? Si lo unimos todo, vemos acá, sería 18, conejo, gobernante, de Copán. El glifo emblema de Copán era un murciélago. Cada ciudad maya tenía un glifo emblema. Copán, el grifo de Copán era un murciélago, como la ciudad de los murciélagos. Entonces, ahí, de aquí porque sacan el nombre de 18 conejos, que realmente esto no es un conejo como hoy día se conoce, ¿no? Bueno, entonces cada estela en la parte de abajo tiene una cripta. Los mayas aproximadamente cada 5 años la abrían y cambiaban las ofrendas que ellos tenían. Recordemos que las estelas representan árboles y los palacios, los templos, las pirámides representan montañas, las famosas montañas sagradas, ¿no? Entonces, cada estela le corresponde un altar, como lo vemos acá, porque siempre había una especie de sacrificio en la misma, ¿no? Unas estelas viendo al este, otras viendo a lo que es el oeste. Y esto es un altar donde sentaba el último rey de Copán. Él fue de las pocas cosas que hizo en esa zona, ¿no? Son serpientes bicéfalas emplumadas. Y aquí vemos de nuevo al rey Huazaclajún o Balcahuil, ¿verdad? Y en la parte trasera donde aparece su nombre. Siempre estas estelas prácticamente están hablando del rey que hacía. Era como una especie de publicidad del rey, pero también una forma de divinidad del rey. Se hacía llamar el Santo Señor de Copán. Esta estela está dando la cara al sur, ¿verdad? Y esta estela que ven acá es interesante porque cuando llegaron los primeros exploradores para 1839, la encontraron de esta forma. Y es esta, que todavía se ve el color rojo. Las estelas estaban pintadas realmente en color rojo. Pero la estela tiene 2 caras, una al este y otra al oeste. La cara que está dando al este, la vemos acá, si ustedes observan, aparece un personaje joven. Es decir, el día está iniciando. ¿Y a quién representa el personaje? Otra vez a Huazaclajún o Balcahuil. Pero en la parte trasera está dando la cara al oeste. Entonces, en el oeste, vemos que el sol se esconde por el oeste. El personaje aparece con barba y aparece con bigote. O sea que el día ya está terminado, está viejo. Pero el mensaje que le está mandando es que él tiene el control del sol. Desde que el sol sale hasta que el sol se esconde. Entonces, aquí podemos ver realmente la iconografía nos dice las diferentes formas, estilos de cada una de las estelas, el mensaje que da cada uno de estos reyes. No sé si iba a comentar algo, maestra Mariela. Bueno, ya estamos casi llegando al Arnulfo. La verdad es que con Arnulfo se pasa el tiempo tan rápido y siempre uno se queda con ganas de más, muchas preguntas, muchas curiosidades, pero sabemos que vamos a tener otros programas con tu presencia, ¿verdad? Y a lo mejor con otros temas que también van a hacer que el público que nos ve le entre curiosidad para seguir indagando por su parte esta vastedad, ¿verdad? Una cultura que pues estuvo en nuestro territorio y que nos debemos sentir orgullosos de ella y que ojalá visitarla y estudiarla más, por lo menos a través de presentaciones como la tuya. Arnulfo, ¿qué nos deparará Copán, ruinas de Copán, según tu criterio, que estás muy de cerca, que estás ahí pendiente de los nuevos descubrimientos, me imagino escuchando y conversando con todos los científicos que actualmente trabajan ahí y que imagino que están también imaginando, intuyendo nuevos descubrimientos a partir de lo que van encontrando? Veo que es una gran responsabilidad porque estar excavando todas esas ruinas, ese temor de destruir algo importante por
darle más fuerte a cierto terreno y quebrar algo, ¿verdad? Por decirlo así, imagino que es todo una responsabilidad que deben sentir. ¿Qué deparará Copán, Arnulfo? Yo creo que Copán hace falta más que decir, como le dije al principio, ¿no? Copán lo que trae es esas nuevas sorpresas. De hecho, ahorita hay excavaciones importantes, hay excavaciones en curso. Están trabajando en una zona que se conoce como las Sepulturas, que es la zona residencial incluso más antigua que el mismo sitio arqueológico. Y ahí están trabajando la Universidad de China. Y entre los primeros avances que ellos incluso han dado a conocer es que probablemente lo que ahí encontrado tenía alguna conexión con el fundador de la dinastía de Copán. Así que próximamente habrán sorpresas para dar a conocer esos nuevos elementos para conectar la dinastía de este gran rey, el Yashkubo, el fundador de la dinastía, a los reyes, la influencia que tuvo este rey en los 15 reyes que siguieron, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también la escalinata de los prolíficos, que es un proyecto que está trabajando la Universidad de Harvard, tratar un poco de descifrarla y contar mejor la historia del mismo. Así que Copán constantemente está dando nuevos datos, nueva información que no acaba, ¿no? O sea, lo que hoy decimos, mañana van a aparecer nuevos datos, y eso es lo importante, pero necesitamos tener la base para poder entender lo que viene, ¿no? Ojalá que tengas la oportunidad de estar otra temporada de tu vida trabajando ahí. Imaginamos que con esta pandemia a lo mejor se han detenido algunas de esas excavaciones o estudios, pero bueno, ojalá que en un día de estos nos digas que te vas por una temporada para allá, porque me imagino que soñás estar yendo y viniendo y quedándote ahí un tiempo para estar ahí de primera fila, trabajando por esta joya arqueológica que tenemos en nuestro país. De hecho, estudiantes de la carrera de Historia van a tener la oportunidad de poder trabajar como asistentes de arqueólogos para que tengan esa experiencia, la experiencia que yo tuve, porque la idea es seguir fomentando en las nuevas generaciones ese trabajo, y aparte de eso, que seamos hondureños los que nos toque hablar sobre Copán, ¿verdad? No solo extranjeros, sino que también hondureños, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces sí, sí tenemos planificado a otros niveles, y a nivel de convenios con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para poder llevar estudiantes que puedan tener esa experiencia, como decimos, la visión de un historiador en un trabajo arqueológico. Bueno, qué hermoso trabajo, felicidades, y pues de nuevo, gracias por estar con nosotros, profesor Arnulfo. La verdad es que es una conversación muy, muy agradable y tan didácticamente presentada que todo se va pues descubriendo de una manera muy dinámica. Y bueno, esperamos que en la próxima tenerte con otro tema interesante, que sabemos que tenés toda una documentación preparada. Bueno, con mucho gusto. Comenzamos a despedirnos. Gracias a la licenciada Claudia por estar con nosotros. Siempre decimos que esperamos continuar contando con su servicio, porque definitivamente toda esta información que acabamos de dar a conocer, pues muchos estudiantes van a estar agradecidos de tener a la licenciada Claudia aquí, porque definitivamente nos habla mucho de todo esto que tenemos en nuestro país, y que muchas veces, lastimosamente, muchas personas no tienen la oportunidad de ir, tal vez no porque no quieran, sino que poca información de cómo llegar hasta allá, o sencillamente la parte económica, ¿verdad? Que tampoco es tan accesible, pero tener a mano personas como vos, que tiene tanta documentación y está lleno de fotografías y de imágenes que nos puedan ilustrar de una manera amena, como que si estuviéramos ahí viviéndolo, ¿verdad? Bueno, Arnulfo, una despedida, unas últimas palabras para nuestros escuchas, nuestro público que nos ve. Pues yo agradezco esta oportunidad, este privilegio y este honor de poder hablar de esta cultura maya, y que lo tenemos aquí en Honduras, sobre todo en este momento histórico, año 2020, porque es cuando Copán cumple los 40 años de haber sido nombrado sitio de patrimonio. Muy agradecido por esta oportunidad, y invitarles para que conozcan Copán, porque una vez en la vida hay que estar en Copán. Hay una gran cantidad de personas que nos visitan de todas partes del mundo, y los que nos miran, los hondureños, los centroamericanos,
los latinoamericanos, los extranjeros, que vengan a Copán, vale la pena. Es un lugar, como bien dijo la maestra Mariela al principio, mágico, un lugar realmente que llama la atención y que a uno lo conecta realmente con el mundo maya. Así que los invito, ¿verdad? Gracias, Arnulfo. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos y pues riegue la información, invita a las personas a que vean este programa de Conversaciones en Atanor, y en esta semana que estamos con el magíster Arnulfo hablándonos de tan interesante tema. Recuerde que todos nuestros programas quedan ahí colgados en YouTube para que en cualquier momento se vuelva un referente para cualquier persona que quiera indagar en algunos temas y conocer personas estudiosas de todo lo nuestro aquí en Honduras, como el magíster Arnulfo, que ya saben, historiador que trabaja en la Autónoma, y lo pueden ir a encontrar y en todos los programas que salen, tanto ahora en lo virtual como en la televisión, porque tiene un vasto conocimiento de nuestra cultura. Gracias, nos vemos. Hasta pronto.